Entonces es muy posible que las propiedades sociales de la planta haya sido el principal motivo por lo cual ella empezó a tener una relación social con los humanos. Entonces esa, digamos, es la evidencia más temprana de coca. Este, por ejemplo, ya es un mapa que construimos en articulación con Futuro Coca y el Ministerio de Cultura, revisando pues una lista bibliográfica que también yo personalmente he consolidado y que muestra un poco cómo desde el sur va dispersándose la evidencia arqueológica del uso de la planta de coca hacia el norte, pasando por Ecuador y después entrando hacia el territorio de lo que hoy llamamos Colombia. Básicamente hay evidencia de orfebrería, es decir, objetos metálicos que indican el uso de la coca, cerámica, evidencia arqueobotánica que es, por ejemplo, hojas o microrestos de hoja que quedan en los dientes de los difuntos, etc. Y algunas esculturas, por ejemplo, de piedra en la región arqueológica de San Agustín y Tierra Adentro. También hay otra escultura de piedra que se ha encontrado en la misma Sierra Nevada de Santa Marta e incluso también en territorios de Centroamérica. Pero entonces, ya para seguir el curso de la evidencia, digamos, las siguientes piezas que evidencian el uso cultural de la coca se encuentran en Ecuador y son los coqueros. Este primero pertenece a un sitio arqueológico que se llama Santa Ana la Florida, que se encuentra en el piedemonte andino-amazónico de los Andes del sur de Ecuador. Es la primera representación del uso, o mejor dicho, del mascado de la coca, como se muestra aquí en la misma figurina, que tiene rasgos antropomorfos, tiene ahí evidentemente el bulto en su mejilla, pero además también es cuadrúpedo, es decir, tiene unos rasgos de animal muy evidentes. Y lo interesante, más allá de que sea la primera representación cerámica del uso de la coca, es que también es la primera representación del chamanismo amazónico, que se caracteriza justamente por la transformación o la capacidad de transformación de los chamanes en su alter ego animal. Usualmente es el jaguar, pero se dice que pues ellos tienen la capacidad de transformar su cuerpo en otras entidades que pueblan la selva amazónica tropical. Este lugar de Santa Ana, la Florida, tenía vínculos culturales y comerciales con otra región y otra cultura que se ubicaban en la costa suroccidental de Ecuador, que esta cultura se llamaba la cultura Valdivia, muy estudiada por varios arqueólogos ecuatorianos y también norteamericanos. Fue una de las primeras sociedades agrícolas que fundaron aldeas eminentemente agrícolas y sedentarias en el continente, y allí también se encuentran esculturas o figurinas cerámicas que representan, como pueden ver ahí a la derecha, el bulto en la mejilla. Lo interesante de esta segunda pieza es que aparentemente es una figura femenina. Y digamos, en Coca Project siempre nos pareció muy interesante esta pieza porque en muchas culturas indígenas del presente pues hay una serie de restricciones frente al mascado de coca frente a las mujeres, no restricciones pues en el sentido prohibitivo, sino pues restricciones con un sentido cultural y relacionado pues a toda su cosmovisión. Pero la presencia de esta figurina femenina pues indica que las sociedades prehispánicas del continente podían tener pues unos marcos culturales muy distintos y unas relaciones de género muy distintas, y en ese sentido restricciones frente al mascado de estas plantas estimulantes muy, muy distintos. Moviéndonos un poco hacia el norte, como para ir acercándonos al territorio de Colombia, aunque aún no, un poquito más al norte de la costa ecuatoriana, surge otra cultura que, digamos, es sucesora de la cultura Valdivia, que los arqueólogos le han llamado la cultura chorrera. Y es muy interesante en la cultura chorrera que empiezan a aparecer representaciones cerámicas que están relacionadas a la coca, pero no necesariamente de chamanes o oficiantes religiosos, sino personajes que tenían o pertenecían a una esfera más secular de la sociedad, es decir, no necesariamente relacionado al chamanismo o al oficio religioso, valga la redundancia. Y son justamente estos personajes que los arqueólogos le han llamado los canasteros, porque cargan en su espalda pues un canasto hueco que se dice que pues era usado para transportar estas plantas especiales, por llamarlo de alguna forma, y otros productos exóticos
como piedras preciosas como la turquesa, la obsidiana, la concha de Spondylus, que es una concha endémica a la costa ecuatoriana. Ahora, lo interesante es que estas figuras de canasteros empiezan a aparecer gradualmente más hacia el norte del Ecuador, inclusive llegando hasta la frontera colombo-ecuatoriana de lo que es hoy la región de Tumaco y en Ecuador de Esmeraldas. Allí en ese territorio habitaba otra cultura vecina. Estamos hablando entre el 500 a.C. y el 300 después de Cristo. Esa cultura se llamaba Tumaco La Tolita, o por lo menos así le han llamado los arqueólogos. Allí también se empiezan a encontrar estos canasteros o especialistas del mercadeo, pero asimismo empiezan a aparecer otro tipo de mercaderes que son los que están a la derecha, que son los canoeros o remadores, que ahí muy claramente se ve que también tienen el bulto en su mejilla, lo que indica que pues en sus viajes marítimos comerciales mascaban la coca. Y esta cultura Tumaco La Tolita se extendía desde ese territorio de Tumaco por todo el litoral manglareño del Pacífico colombiano hasta la zona aledaña al puerto de Buenaventura. Ahora bien, los Tumaco La Tolita se sabe que también tenían conexiones culturales y comerciales con otra gente que los arqueólogos le han llamado la cultura Calima, en su primera fase específicamente la cultura Calima y Lama. Y allí, curiosamente, también en sitios arqueológicos de la cultura Calima, que es sobre todo alrededor de la zona de Cali, el municipio de Palmira, el embalse del río Calima, incluso los ríos Calima y Dagua descendiendo hacia el Pacífico. Allí también empiezan a aparecer figuras de canasteros. Se me ha dificultado encontrar la referencia bibliográfica específica de canasteros Calima que tengan un bulto en su mejilla, pero en el Museo del Oro de Bogotá sí están expuestos, entonces es evidente que los mercaderes de la cultura Calima también compartían el uso cultural de la coca. Por ejemplo, este de aquí es un canastero Calima y pues quise poner, digamos, y este es un canastero de la cultura chorrera. Quise poner así como el paralelo para notar, digamos, esa conexión cultural. Y para seguir reforzando, digamos, esas conexiones, resulta ser que en varios sitios de la cultura Calima se han encontrado canasteros de estilo chorrera y de estilo Tumaco, lo cual refuerza, digamos, esta hipótesis de la ruta de entrada de la coca por el suroccidente de Colombia, desde Ecuador hacia los valles interandinos de Colombia, específicamente el Valle del Cauca. Ahora, hay otro tipo de evidencia que no es cerámica, que es la orfebrería, o la orfebrería coquera. Y justamente en la región de Tumaco se encontró, o por lo menos según los análisis bibliográficos que hicimos, se encontró uno de los primeros poporos o contenedores de cal en oro, que es este que está aquí, que los arqueólogos Santiago Ontaneda y Gustavo Espíndola reportaron en una publicación muy interesante que se llama El uso de la coca en el antiguo Ecuador. Entonces aquí se encuentra el primer poporo en oro, pero posteriormente, o digamos relativamente en el mismo periodo, como 300 antes de Cristo, 300 después de Cristo, empiezan a aparecer estos poporos de estilo Tumaco La Tolita en sitios arqueológicos de la cultura Calima, Calima y Lama, Calima Yotoco, otra cultura que se llamó Malagana, por un sitio arqueológico muy famoso cerca del municipio de Palmira. Y posteriormente ya la orfebrería coquera empieza, digamos, la evidencia o el curso de la evidencia empieza a seguir su rumbo hacia el norte hasta llegar al Cauca Medio, donde se encuentran todos estos poporos muy famosos pues, de la cultura quimbaya. Este de arriba es de la cultura Calima Yotoco. Entonces lo que quiero decir con esto es que para trazar la ruta de entrada de la coca a Colombia lo podemos ver a través de estas figuras cerámicas de los canasteros que eran mercaderes, pero también a través de la difusión de las tecnologías del manejo de los metales, específicamente pues el manejo de los metales aplicado a la fabricación de poporos metálicos. Y desplazándonos más hacia el norte, digamos que hay un momento donde el registro de la orfebrería coquera, especialmente la quimbaya, llega hasta el norte de Antioquia, en sitios como Yarumal, Puerto Berrío, pero más al norte de allá, digamos que ese rastro de orfebrería coquera se pierde, pero igual sigue habiendo evidencia de uso de coca. Un poco un paréntesis, hay algunas referencias de pequeños registros de micro restos de coca en las llanuras del Sinú, inundables del río San Jorge, aunque es un dato, digamos, muy aislado, pero ya en todo este territorio
en sitios arqueológicos del Parque Tayrona y lo que es el actual litoral de la ciudad de Santa Marta, se han encontrado estas urnas cerámicas que se ha confirmado que eran tostadoras de coca. Las urnas muestran rasgos antropomorfos y las caras muestran un pequeño bulto en su mejilla. Aquí en la otra de pronto no se ve tanto, pero en la imagen completa sí se ve. Entonces estas urnas fueron usadas para tostar hojas de coca en unas fechas entre el 200 y el 600 a.C. y después fueron enterradas con una persona que posiblemente fue el individuo que usó estas urnas en vida para tostar las hojas de coca. Ahora, más allá, digamos, de la pieza arqueológica per se en sí misma, nuevamente lo interesante es, bueno, entender en qué momento de esta sociedad prehispánica empieza a aparecer este tipo de evidencia. Resulta ser que entre el 200, más o menos hacia el 400 después de Cristo, en toda esta región hay una serie de cambios medioambientales muy drásticos que los ha reportado el arqueólogo Augusto Oyuela Caicedo. Y al parecer esta serie de cambios medioambientales llevó a una transformación drástica de la sociedad que precedió a la cultura tairona, que le han llamado la cultura nehuanje o nahuanje, que al parecer era una sociedad donde las mujeres tenían un rol religiosamente un poco más predominante que los hombres, pero a raíz de esta serie de cambios medioambientales y sociales surgió, digamos, una nueva clase política y religiosa que, digamos, tomó un poco las riendas de la sociedad y empezó a establecer una serie de nuevos patrones de ofrenda religiosa, entre esas la realización de urnas cerámicas tostadoras de coca y en ese sentido el uso de la coca y el entierro de toda esta parafernalia, digamos, con los difuntos. Y justamente pues esos oficiantes religiosos muy seguramente son los mamos que hoy existen en la Sierra Nevada de Santa Marta, que pues son hombres que se encargan, digamos, de todo el trabajo espiritual de las comunidades indígenas. Bueno, y básicamente la última reflexión que quería hacer es que obviamente es importante revisar todo el tema de la coca en cuanto a su despenalización, digamos, ver qué hacemos con toda la problemática del narcotráfico, de los cultivos ilícitos, pero en toda esta sistematización de datos arqueológicos, históricos, en toda esa revisión de esos otros pasados de la coca que son tan diferentes a la contemporaneidad, revisando esos pasados quizás es posible imaginarnos otros mundos posibles donde la planta ha existido y a partir de esos momentos pasados quizás encontrar alguna inspiración para lo que vivimos en el presente. Pero digamos que uno de los mayores aprendizajes que he encontrado estudiando la coca es que ella ha existido en mundos muy diferentes y tal vez si nos concentramos siempre en lo mismo y en lo mismo y en la historia del narcotráfico, que lógicamente es lo que más nos permea, pues quizás no encontramos herramientas innovadoras para cambiar la imagen de la planta, para cambiar la concepción de ella y en últimas terminamos sin entender por qué ella está aquí, de dónde viene, cuál es su pasado arqueológico, histórico y en últimas por qué los humanos decidimos que la planta nos acompañara, porque de eso en últimas se trata la domesticación de una planta, seleccionar un ancestro silvestre para que acompañe nuestras vidas ya de ahí en adelante. Entonces, muchas gracias.